Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis amados hermanos? Pueden darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor en esta oportunidad. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a abordar el tema el día de hoy de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Como les recuerdo, ¿verdad? Ya hemos hablado de la buena, ya hemos hablado de la agradable y ahora vamos a hablar de la perfecta voluntad del Señor. Amén. Bueno, les decía a los hermanos, mis amados hermanos del primer culto, de que literalmente, según lo que ustedes y yo hagamos, es imposible, escúchenme lo que voy a decir, es imposible hacer la perfecta voluntad del Señor. Amén. Ustedes y yo simple y sencillamente no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor. Amén. Pero Dios es bueno, mis amados hermanos, y nos da la capacidad, nos da la instrucción para que aprendamos a hacer la perfecta voluntad del Señor. Amén. Entonces, espero estarme dando a entender. Literalmente, con lo que ustedes y yo hagamos, no lo podemos hacer. Amén. Recordemos que la palabra dice que, para empezar, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque normalmente, mis amados hermanos, yo no sé a quién de ustedes le gusta hacer algo bueno, realizar algo bueno, y que alguien venga y les diga, eso que hiciste no sirve. ¿A quién le gusta que le digan así? Amén. ¿Qué nos gusta entonces? Hicimos algo bueno, ¿y qué nos gusta? Que nadie nos diga nada, o sea, que todos vieron lo bueno que hicimos, pero ni un solo comentario bueno. ¿Nos gusta eso? Tampoco nos gusta. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué nos gusta? ¿Verdad que sí? A alguien no le gusta, hizo algo bueno y no le gusta que le digan que lo hizo bien. Ay, me cae mal que me digan que yo cómo hago bien las cosas y ya sé. ¿A alguien le cae mal? ¿Sí? ¿O no? Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Que por lo menos a la voz, checa, ya te quedó eso. Por lo menos. Amén. Va. Entonces, por eso les digo, la salvación, para empezar, no es por obras. Amén. Y la palabra también dice que nuestras obras, todo aquello bueno que ustedes y yo consideremos que podemos hacer, dice la palabra que nuestras obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. Amén. Entonces no nos gusta, ¿verdad?, que lo bueno que hagamos nos digan que es como trapo de inmundicia. Más sin embargo, Dios es así. Por eso la palabra del Señor dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie vaya a pretender o a pensar, es que yo soy salvo por lo que yo hago. Porque les acabo de poner un ejemplo que por naturaleza a nosotros nos gusta que cuando hacemos algo alguien nos lo reconozca. O les pongo un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su jefe o los clientes en el negocio llegaran y le dijeran, mire, este mes va a trabajar, pero no le voy a pagar? Que lleguen al negocio, mire, yo me voy a llevar esto y esto, pero yo también le digo que lo que me voy a llevar no se lo voy a pagar. ¿Qué harían? Si es negocio, dejan que se lo lleven sabiendo que no les van a pagar. Si es en el trabajo, seguirían trabajando. Que el jefe les diga, mire, va a trabajar, pero este mes no le voy a pagar. ¿A cuánto nos gustaría eso? A ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por naturaleza nos gusta que lo que hagamos nos lo remuneren, recompensen, nos lo reconozcan, por lo menos, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque para poder hacer la voluntad del Señor, mis amados hermanos, en este punto que estamos, que es perfecta, ustedes y yo tenemos que centrarnos, mis amados hermanos, en saber qué es lo que a Él le agrada. Una vez yo sé qué es lo que a Él le agrada, entonces voy a hacer, mis amados hermanos, lo que Dios me haya dicho que haga, que tenga que hacer, de la mejor manera. Amén.
Pero si nosotros, mis amados hermanos, cualquier cosa que hacemos, la hacemos a medias. La cultura de nosotros lamentablemente es: mañana lo hago, más tarde. Y típicamente la mayoría de nosotros casi siempre no tenemos tiempo. O me podrá decir alguno de ustedes que terminan las 24 horas y les sobró tiempo. ¿A alguien le sobró tiempo o le sobra tiempo del día? ¿Se dan cuenta? O sea, normalmente ustedes y yo no tenemos tiempo. Amén. Entonces, si no logramos entender cuál es la perfecta voluntad del Señor, ni tiempo vamos a tener para poder hacerla. Amén. Dice la Biblia, la cita de Romanos capítulo 12, versículo 2. En el primer culto ni siquiera esto leí, pero ustedes y yo ya sabemos qué es lo que dice: no os conforméis a este siglo. Decimos amén. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Amén. Bueno, ahí está. Entonces miren, a los hermanos del primer culto les expliqué, mis amados hermanos, y no sé si ya lo logré con ustedes, pero si me responden los que estuvieron en el primer culto no me van a responder, porque ustedes ya lo escucharon. Pero los que vinieron ahorita a este culto, respóndanme. Si no me pueden responder, no se preocupen, yo se los vuelvo a explicar, porque quiero, antes de avanzar, que quede claro, porque los que estuvieron en el primer culto se dieron cuenta que a los hermanos del primer culto les quedó claro qué es la perfecta voluntad del Señor. Amén. Entonces yo voy tratando de introducir, y no sé si hasta este punto, los que vinieron a este segundo culto, ya les quedó claro, al punto que me puedan responder. Pregunto, ¿qué es la perfecta voluntad del Señor? Quiero que me respondan, porque puede ser que ya me entendieron o puede ser que no me hayan entendido. Y repito, antes de avanzar, quiero dejarles claro, para que cuando les vuelva a preguntar, me puedan responder. Amén. ¿Qué es la perfecta voluntad del Señor? Los del segundo culto. Creo que todavía no. Vean la diferencia. Ahorita se los aclaro. Los del primer culto, ¿qué es la perfecta voluntad del Señor? Dijo el primer culto que la perfecta voluntad era hacer las cosas para el Señor con excelencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que todavía no me he logrado explicar como ustedes. Vean. Perdónenme que les vuelva a poner el mismo ejemplo los que estuvieron en el primer culto, pero tengo que poner. Yo les ponía a los hermanos en el primer culto un ejemplo de un futbolista que lo entrevistaron y él decía, le preguntaron, ¿te arrepientes de algo? Y él respondió, no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque siempre que entré y salí de la cancha, decía él, lo di todo. Entonces yo tomé ese ejemplo para explicarle, y lo vuelvo a tomar para explicar, mis amados hermanos, qué es hacer la perfecta voluntad del Señor. Que cada una de las cosas que el Señor nos ponga a hacer, las hagamos con excelencia, dárselo todo. Y que no cuando vayamos a la cama, ¿verdad? Ya cuando estemos acostados, nos estemos lamentando ya en la cama, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no pensé lo otro? Entonces, hacer la perfecta voluntad del Señor, repito, ahí lo vamos a ir viendo. A los hermanos del primer culto solo se los expliqué, pero no les di bases. Mis amados hermanos, que todo lo que ustedes y yo hagamos, lo hagamos con excelencia. Amén. Les decía a los hermanos, ¿quién les dio a ustedes su trabajo? Dios. ¿Verdad que ninguno podemos decir, el trabajo lo tengo porque yo soy bien pila? Para empezar, vamos a trabajar, ¿por qué? Porque tenemos salud. ¿Y quién nos da la salud? La Biblia dice claramente que todo lo que nosotros hemos recibido, de su mano lo hemos recibido. Y que lo que le damos, se lo damos de lo que hemos recibido de Él. Entonces, si lo analizamos así, aunque es algo confuso, ¿verdad? ¿Qué le damos que sea nuestro? Nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Y así está escrito. Y lo que le damos, se lo damos de lo que Él nos ha dado. Entonces, todo es de Él. Amén. No sé si ya me pueden responder qué es la perfecta voluntad del Señor.
Podemos resumirlo así, ¿verdad? Hacer todo con excelencia. Amén. Si estamos dentro del matrimonio, entonces tenemos que tratar que todo lo que hagamos dentro del matrimonio sea con excelencia. Díganme ustedes algunas cosas que se tienen que hacer dentro del matrimonio, ahí en la casa. Estar con armonía, ¿no? Va a estar con armonía. Si dentro del matrimonio hay que tener armonía, entonces va a ser la mejor armonía que vamos a tener. ¿Por qué? Porque eso es hacer la perfecta voluntad del Señor. Pero si dentro de la casa solo pleito y pleito y pleito, no podemos hacer la voluntad del Señor. Les decía a los hermanos en el primer culto que una de las razones por las cuales no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor es porque en donde sea. Mencioné el matrimonio ahorita. En el culto anterior hablamos del ayuno, imagínense. Pero ¿por qué no podemos hacer las cosas con excelencia? No importa qué es lo que sea, porque primero nos ponemos nosotros, mis amados hermanos, y el Señor va detrás. O sea, cualquier cosa que nos hagan, nos ofende, nos lastima, nos hiere, y eso nos lleva a ya no a hacer las cosas con excelencia. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué nos cuesta hacer la perfecta voluntad del Señor? Porque queremos, mis amados hermanos, vivir primeramente nosotros bien, sin que nadie se meta con nosotros, estar tranquilos. Y lastimosamente las cosas del Señor a veces se van descuidando, pero lo importante es que nosotros estemos bien. Decía a los del primer culto que la Biblia dice que el problema de los fariseos, mis amados hermanos, era que ellos hacían una cosa, pero dejaban de hacer otra cosa. Y el Señor dice claramente, les era necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces ese es uno de los conflictos en nuestra vida espiritual, por el cual nos cuesta hacer la perfecta voluntad del Señor. ¿Cuál es el problema? Que hacemos una cosa, pero descuidamos otra. Tal vez en el primer culto hablábamos de los estudios. Nos metemos a estudiar, pero descuidamos la iglesia. Podemos hablar, nos metemos a ¿qué otra cosa? A trabajar y descuidamos la iglesia. Entonces por eso es que no podemos hacer la perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque hacemos una cosa y se nos olvida que también tenemos que hacer la otra. En el ejemplo que la Biblia pone, mis amados hermanos, la Biblia dice que los fariseos no le daban a sus padres, porque ellos le decían a sus padres, lo que yo tenía para darte, ya lo di a la iglesia y no tengo para dar. Mas sin embargo, dice la Biblia que los fariseos eran excelentes diezmadores. Entonces dice que diezmaban de todo, pero a sus papás no les daban nada. Entonces el Señor les responde y le dice, les era necesario diezmar, pero también les era necesario darle a sus papás. Amén. Entonces, ¿por qué nos cuesta hacer la perfecta voluntad del Señor? Porque por naturaleza, siempre que nos metemos a hacer algo, descuidamos las cosas del Señor. Yo he conocido pocas personas, escúchenme lo que voy a decir, dentro de la congregación, pocas, contadas, tal vez hasta con los dedos de la mano, que dejan cualquier cosa con su familia, en el trabajo, en la calle, con tal de estar en la iglesia. Pocas. Porque la mayoría, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos algo que hacer en la calle y nos vamos y descuidamos las cosas del Señor. Para todo, mis amados hermanos, muestra la Biblia que todo tiene su tiempo. Entonces el gran conflicto para nosotros, podemos decirlo así, es que nosotros somos cristianos. ¿Por qué digo conflicto? Porque nos ponen a pensar, bueno, ¿qué hago el día de hoy? ¿Voy a la iglesia o hago lo que tengo que hacer? Ese es el gran conflicto para nosotros. Pero para un impío o un pecador, ¿creen ustedes que tiene conflicto en voy a la iglesia? No. ¿Por qué? Porque para empezar ni piensa en venir a la iglesia. Pero nosotros, así es como demostramos, mis amados hermanos, les decía yo a los hermanos del primer culto, que ni siquiera respetamos el título de cristianos. ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos como un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque todo es más importante antes que las cosas del Señor.
Así es como vive una persona que no puede hacer la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque primero son sus cosas y después las cosas del Señor. Miren, con todo esto que pasó de la pandemia, tuvimos que aprender, mis amados hermanos, a trasladar el mensaje de alguna forma diferente. Amén. Amén. A tal punto de que porque todos lo hicieron, empezaron a predicar por internet. Ni modo, ¿verdad? Había que hacerlo. Amén. Pero pasa el tiempo, mis amados hermanos, y esto ha pasado en todas las iglesias. Y la gente se acostumbró. Aún les digo algo, los pastores nos acostumbramos. ¿A qué? A que ahora es más fácil ver las prédicas por internet que congregarse. Y así está, le digo, a nivel de todo. Tanto como a nivel de pastores como a nivel de ovejas. Es más fácil, por ejemplo, estar tal vez uno en la comodidad de su casa, estar escuchando la prédica. Que yo, por ejemplo, se los digo, cuando está el estudio de pastores, ¿qué es lo que yo hago? A veces me siento a escuchar y a ver, pero la mayoría de veces estoy haciendo un montón de cosas y escuchando. Y de vez en cuando le echo un ojito. Cuando hay chiste me río. Estoy pendiente, pero no estoy sentado como normalmente si estuviéramos en el estudio de pastores. Aunque hay pastores que también están en el estudio y en Facebook. Pues nada, quiere uno, va. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque está bien, pasó la pandemia, tuvimos que aprender a hacerlo de una forma diferente. Amén. Pero ahorita, mis amados hermanos, ya las cosas se pueden ir haciendo de otra mejor forma. ¿Me voy dando a entender? Pregunto, ¿qué es hacer la perfecta voluntad del Señor? Hacer todo lo que hagamos, no importa qué es lo que sea. Hacerlo con excelencia. Amén. Yo por eso, mi pastor, cuando me voy a dormir, duermo con excelencia, 20 horas al día. Recibo. No, todo con excelencia. Amén. Si decíamos en el culto anterior, bueno, si van a sacar los platos porque donde ya comieron, bueno, con excelencia, nada que braviando. Si van a ir a comprar las tortillas, con excelencia. Amén. Las mejores tortillas. ¿Sí? O sea, pequeñas cositas, mis amados hermanos, lo mejor. Si vamos a venir al culto a servir, pues voy a ser el mejor servidor. Si voy a venir a escuchar, pues voy a ser el mejor, que se me quede todo. Amén. Y lo que me esté dando a mí, eso no lo recibo ya. No, mis amados, tenemos que recibir aquello que nos duele. ¿Por qué? Porque ahí está la llaga todavía. Ahí el Señor nos demuestra a la luz de la palabra, como se los decía cuando empecé, que no tenemos la capacidad, según nuestras obras, de hacer su perfecta voluntad. Pero ¿en dónde demuestro que estoy haciendo su perfecta voluntad? Como lo decía hermano Javier, creo que fue, si vamos a levantar una silla del templo, pues va a ser la mejor levantada de silla de mi vida. Hacer las cosas con excelencia. No de que, por ejemplo, bueno, pastor, la silla se quebró, yo solo la levanté y se quebró. No, con excelencia. ¿Me voy dando a entender? Pero si hacemos las cosas como salga, como yo he escuchado, yo he estado ahí presente. En algunas iglesias, pues un poquito más tradicionales, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo la verdad que no puedo cantar, pero el pastor me dijo que dirigiera y como es para el Señor, lo voy a hacer. Y empieza aquello, pues. Entonces no podemos hacer las cosas así mediocremente. ¿Qué es hacer la perfecta voluntad del Señor? Hacer todo con excelencia, mis amados. ¿Por qué? Porque además la Biblia lo dice, que todo lo que hagamos lo hacemos, hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque es a Cristo el Señor a quien servimos y es de Él que recibiremos recompensa. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por eso les decía, ustedes y yo tenemos que honrar ese título que nos dieron de cristianos. Amén. Que en realidad la gente cuando nos vea, tal vez solo con vernos, vos sos cristiano, va. Usted es cristiana, va. ¿No les gustaría? Oh, vos cristiano. No, hombre.
No nos gustaría, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, ¿cómo se demuestra que respetamos ese título? Haciéndolo todo con excelencia. Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, para los que trabajan, que si sus jefes, dicen, no son cristianos, entonces con mayor razón hay que hacer mejor las cosas. ¿Por qué? Porque quizás de esa forma se gane esa alma. Pero normalmente cuando los jefes no son cristianos, hijo del diablo, como aquí y allá. Y cuando son cristianos, hay más confianza. Mire, pastor, me dejé mi jefe, disculpe, pero no va a poder llegar hoy. Háganle eso a uno a su jefe que no sea cristiano. Entonces, mis amados hermanos, miren, por ejemplo, ustedes van a comprar su par de zapatos. Menciónenme alguna zapatería. ¿Cómo? Calzado Roy. A Calzado Roy. ¿Cuánto cuesta este par de zapatos? 200. ¿Les gusta? ¿Se lo probaron? ¿Tienen el dinero? Aquí está. ¿O le piden fiado? No, pero ustedes van, ahora menciónenme algún negocio de los hermanos. A la farmacia, dice. Hermana, mire, necesito un Virogrip, necesito un, yo qué sé yo, de medicina, hermano. Así la bolsota. Se lo pago mañana. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es que somos cristianos, somos hermanos y entre hermanos tenemos que ayudar. Entonces pague. ¿Sí o no? No, pastor, usted tiene que entender que todos tenemos necesidad. ¿Y porque allá Calzado Roy se va a pagar? Entonces, si vamos a hacer las cosas con excelencia, primero honrémonos dentro de nosotros. Dos amenes. Primero honrémonos. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, mis amados hermanos. Amén. Tenemos que ser más humildes. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay pequeñas cosas, mis amados hermanos, en las que lamentablemente nos cuesta hacer la perfecta voluntad del Señor. Pero ahorita ya vamos aprendiendo qué es hacer la perfecta voluntad del Señor. Amén. Amén. Repito, por nuestras obras no podemos hacer. Pero por algo muy pequeño, mis amados hermanos, quizás para el mundo insignificante, pero si yo lo hago con excelencia, eso es hacer la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque lo estoy dando todo. Ya les conté yo la vez pasada, ¿verdad? Esto se los conté yo. Todas las iglesias, mis amados hermanos, así sean grandes o sean pequeñas, todas las iglesias tienen ventas. ¿Sí? Todas tienen ventas. Miren ustedes, por ejemplo, el retiro, la proclama. ¿Se acuerdan? Sobre todo cuando estábamos en el estadio, un montón de ventas allá arriba. ¿Y de quién eran? ¿De quién eran las ventas? De la iglesia. Yo me acuerdo una vez, hermanos, que tratamos de hacerla y no pudimos. No sé si tal vez Gabriel iba con nosotros, no sé. Yo hice unas cajitas para ir a vender y no nos dejaron venderlas. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Tú tampoco? No. Ajá, que sí. La cosa es que hicimos unas cajitas bien bonitas y las vamos a ir a vender. Solo vimos a los patos vendiendo, los mandaron a los del retiro. Bueno, ¿por qué les hablé de esto? Porque le dije que todas las iglesias en venta, ¿va? Ya me acuerdo. Entonces en esa oportunidad sacamos nosotros típicos las ventas para adquirir fondos para la iglesia. Y se me acerca una hermana y me dice, fíjese pastor, me dice, hoy sí no vamos a poder comprar, que no tenemos, pastor. ¿Qué puedo hacer yo? Está bueno, no tengan pena. Y se fueron. ¿Qué si después terminó el culto? Mis amados, ¿ya se acuerdan, va? Oye, no se acuerdan todavía. Terminó el culto y con los hermanos que yo iba me dicen, pastor, ¿no quiere pasar a Campero? Vayan, pasamos. ¿Y qué creen que pasó? Ahí estaba toda la familia, hermano, que no tenían dinero. Hermano, fueron a pedir fiado, pobrecito.
Entonces, mire, son pequeñas cositas que al final eso no va a marcar mayor cosa, pero con excelencia. Bueno, por ejemplo, estoy pensando, tengo programado mi almuerzo en mi casa. Está bien, vayan a almorzar, ¿por qué no? Pero quiero apoyar el Epidemia, aunque sea, qué sé yo, una mojarra de 50. Hermana, pero cuesta 25, cóbreme las 50. Hacer las cosas con excelencia, ¿sí o no? Pequeñas cositas. Ahí se me está yendo el tiempo otra vez y no les he dado fundamentos, pero como vamos a seguir hablando de esto, eso es hacer la perfecta voluntad del Señor. ¿Van a lavar los platos en la casa? Reprendo. Entonces, ¿van a lavar los platos? Con excelencia. Y podemos decir, pero ¿qué tiene que ver con que yo lave platos con hacer la perfecta voluntad del Señor? Con que Él se agrada, que por más insignificante que sea lo que estemos haciendo, pero lo estamos haciendo con excelencia. Amén. ¿Van a venir al culto? Pues gloria, va a ser el mejor culto de mi vida. Amén. Voy a profetizar, voy a orar por las ofrendas, voy a cantar, voy a esto, y si el pastor me deja, me las gasto también. O sea, van a venir al culto, pues si me toca recibir, a recibir, y si me toca administrar, a administrar. Pero antes de ministrar, ya estoy bien ministrado yo. Una hora antes, orando, intercediendo, limpiando. Cuando venga a entrar el hermano, va a ser la mejor entregada de mano que voy a dar. Con excelencia. Pero, ay, me toca servir. Las 9, son las 9, me toca servir. Ya no voy. Qué perfectos somos, va. Pero calidad somos, pero para no hacer las cosas. Pero cuando nos toca hacerla, con excelencia. Y entonces, mis amados hermanos, vamos a poder conocer lo que para el Señor es perfecto. Humanamente, vuelvo a repetir, no podemos ser perfectos, aún. Pero si le damos todo y lo hacemos con excelencia, como la pastora lo decía, cuando se sacan las ventas, si los que están trabajando están en santidad, ese dinero se multiplica. Amén. Pero si no, mis amados hermanos, ahuyentan a los clientes. Hermano, ¿va a comprar o no? ¿Qué? Le anda a andar comprando. ¿Me voy dando a entender? Avancé lo mismo que en el otro culto. Bueno, con la diferencia que a ustedes sí les leí la cita. Miren, pues a mí ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Voy a hacer lo mismo que en el culto anterior. La palabra perfecta voluntad tiene varios significados, pero yo les mencioné 3 nada más. Número 1, crecimiento. Número 2, mente o mentalmente. Y número 3, alcanzar la madurez. Entonces, mis amados hermanos, hacer la perfecta voluntad del Señor es ir creciendo. Ir creciendo. Les decía yo a los hermanos del primer culto, por ejemplo, alguien me decía, una edad de 30 años, ¿cómo sé yo que estoy haciendo la perfecta voluntad del Señor? Que vivo acorde a la edad que tengo. Amén. Me decían 30 años, pastor. Pero ¿cuál es el gran conflicto con esto? De que muchas personas, tienen 30 años, pero viven o actúan, por otro significado de que piensan, como uno de 15. O algunos que tienen 15, pero viven como que tuvieran 4 años. O sea, todavía hay que estarles limpiando las nalguitas. Ya hasta rojo se pone Luis. Ya tienen cierta edad y todavía esperan que esté papi y mami. No, esto es la perfecta voluntad del Señor. Saber que conforme vayamos creciendo, se nos van a dar responsabilidades. Amén. ¿O se imaginan ustedes tener a su hijo hasta los 50 años ahí todavía cepillándole los dientes? No, tienen que ir aprendiendo a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque como padres, mis amados hermanos, nuestros hijos no nos van a tener toda la vida. Tiene que llegar algún momento en los que tienen que defenderse. Cuando digo defenderse, entiéndanme, trabajar, hacer sus propias cosas por sí mismos, ganar su propio dinero, negocio, qué sé yo. No toda la vida va a estar papá y mamá. Amén.
¿Para qué? Para cubrir los errores o las faltas. En más de algún momento tenemos que demostrar que estamos creciendo. Amén. Y esto es parte de la perfecta voluntad del Señor. Termino con esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, mis amados hermanos, pero a mí sí me pasa y tengo que como que despabilarme, ¿verdad? Pero a veces yo estoy viviendo así, tranquilo, a veces, sin preocupaciones. Cuando me acuerdo que ya tengo 25 años, cuando me acuerdo que ya soy papá, así, cuando me acuerdo que estoy casado, y entonces reacciono, levantate vos a la gana y anda a trabajar. Y así yo mismo me pongo a cepillar. No sé si les ha pasado que a veces estamos así tranquilos, frescos, cuando nos acordamos que tenemos responsabilidad. Entonces ese recordatorio nos hace recordando la edad que tenemos. Pero se imaginan ustedes que ya casado, aún con la responsabilidad de la iglesia, y vivir tranquilo así, sin ningún tipo de preocupación, todo se viene abajo. Esa es la perfecta voluntad del Señor, ir entendiendo que vamos creciendo, que conforme vamos creciendo vienen nuevas metas, nuevas oportunidades, pero también nuevas obligaciones. Y si podemos cumplir con nuestras obligaciones, mis amados hermanos, todo lo demás se va a ir añadiendo. Termino diciéndoles esto. Uno de los grandes conflictos de la vida, mis amados hermanos, que está entre la juventud, la madurez y la vejez. Vamos a ver si me acuerdo. El joven tiene fuerza, tiene tiempo, pero hay algo que le hace falta. ¿Y qué es? El dinero. No tiene mucho dinero. Y el poco dinero que pueda tener, a veces, papi, man, el joven que tiene fuerza, tiene tiempo, pero no tiene dinero. El adulto, ¿qué tiene? Tiene fuerza, tiene dinero, pero no tiene tiempo. Y el anciano tiene tiempo, tiene dinero, pero ya no tiene fuerza. Qué triste nuestra vida. Siempre vamos a carecer de algo, mis amados hermanos. Por eso, para no llegar a la vejez lamentándonos del por qué cuando estaba joven, por ejemplo, ¿por qué no ahorré? Llegar a la madurez, ¿por qué no les dediqué tiempo? Por ejemplo, a mis hijos. Y ahora que tengo tiempo en la vejez, ya nadie quiere estar conmigo. Tengo dinero, pero no tengo con quién disfrutar. Y fuerzas para andar chineando nietos, ya no tengo. Entonces aprendamos, mis amados hermanos, a que en el presente, lo que tengamos que hacer, con excelencia. Y entonces no vamos a llegar a lamentarnos nunca de nada. ¿Por qué? Porque en lo que nos pusieron a hacer, lo dimos todo. Lo hicimos con excelencia. Amén. Si nos comimos una hamburguesa, bien comida. Amén. Satisfechos. No que, esa hamburguesa tenía la gana. Entonces, ni siquiera eso podemos disfrutar. ¿Verdad que nos cuesta un poquito hacer la perfecta voluntad del Señor? ¿Sí o no? Pero ahora que ya sabemos cuál o cómo se hace la perfecta voluntad del Señor, a hacerlo todo con excelencia. Decimos amén, amén y amén.